trabajar. La clase anterior nosotros vimos algo referente a qué, Jessica. ¿Cuál fue el tema con el que tratamos la clase anterior? Jessie, hola. Sobre la economía. No escucho nada. Sobre la economía. Ahora sí la escuché. Exacto, hablamos sobre economía. Y dentro de la economía, ¿qué tomamos en consideración? ¿Ah? ¿Qué tomamos en consideración? ¿Qué vimos que había dentro de la economía? Factores. Mayerly, ¿qué vimos? ¿No les envié las diapositivas de la clase anterior? ¿Ah? Katiuska, ¿estás dormida tú también? Karen. Dígame. Envié las clases anteriores, la diapositiva, se las envié al correo, al WhatsApp. ¿Ah? Sí. Y ni siquiera la leyeron. ¿Sabían que ustedes saben que yo comienzo la clase preguntando el tema anterior y no leyeron? Tienen pésima la conexión, el audio casi no los escucho. A ver, nosotros en la clase anterior tratamos sobre lo que era la economía, los tipos de, bueno, tratamos sobre qué era la economía y con qué ciencias era afín la economía. El tema de hoy es, vamos a tratar cómo es o cómo se comporta la economía en el Ecuador y a nivel internacional. Claro está que vamos a tratar de ser un poquito más explícito para que ustedes capten mejor la idea de lo que estamos hablando. ¿Qué es economía? Obvio, todos quisiéramos tener esos lingotes de oro convertidos en monedas en un bolsillo. La economía es una ciencia social cuyo ámbito de interés lo constituye los modos en que una sociedad se organiza a sí misma para satisfacer sus necesidades materiales e inmateriales de consumo a través de un ciclo de producción, distribuido e intercambio de bienes que idealmente se perpetúan en el tiempo. La economía, en otras palabras, es el estudio de los modos de organización y distribución de los bienes escasos en cada sociedad. Una sociedad requiere y por ende produce o adquiere mediante diferentes estrategias de modo de satisfacer la mayor cantidad de demanda a partir de un número finito de bienes tangibles o intangibles. Dicho así, podríamos deducir que la economía intenta comprender el proceso de producción y consumo de cualquier grupo humano para aspirar a una ideal repartición y gerencia de todos los recursos. Conclusión, la economía entonces es una ciencia social cuyo ámbito de interés constituye en un modo social y se organiza a sí misma para satisfacer las necesidades materiales e inmateriales de consumo. Cuando hablo que se organiza a sí misma para satisfacer las necesidades materiales e inmateriales de consumo, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos sobre cómo se adquiría la economía en necesidades, servicios y por qué más era? ¿Ustedes ya almorzaron?
Están demasiado callados. ¿Están seguros que son ustedes? ¿O es que ya vieron que es viernes y no saben a la hora de irse? Están demasiado callados, están. ¿De dónde sacamos nuestra economía? Sacamos de dos partes importantes, que son los bienes y servicios. Cuando hablamos de bienes, lo que tenemos, lo que pasa a ser parte de nuestro patrimonio, por ejemplo, mi casa, mi carro, mis locales comerciales, las haciendas, la camaronera, las bananeras, la cacaotera, todo eso que yo no tengo, esos son bienes. Bienes materiales, bienes tangibles. ¿Cuáles son los bienes inmateriales? O bueno, ¿cuáles son los servicios en este caso? ¿Cuáles serían los servicios? La telefonía, el agua, la luz, en el caso del Estado. Pero una persona natural puede dar un servicio. Sí. Sí. Por ejemplo, nosotros, servicio de mantenimiento de computadoras. Efectivamente. Por ejemplo, nosotros, un servicio de mantenimiento de computadora. ¿Nos genera una economía, sí o no? Pues, claro. Entonces, ahí ponemos en práctica que también tenemos economía por los servicios que prestamos. Entonces, ahí está en referencia a lo que dice el enunciado, que constituye y organiza para satisfacer sus necesidades de manera material o inmaterial de sus consumos. A través de ciclos de producción, distribuyen e intercambian bienes que idealmente se perpetúan en el tiempo. Al hablar de perpetuación en el tiempo, estamos hablando de los bienes materiales, que por ejemplo, yo compro una casa este año, en el 2020, y para el 2030, la casa que yo compré en el 2020, 75 mil dólares, para el 2030 ya ganó una plusvalía, ya no va a valer 65 mil. Por lo bajito estará valiendo 75 mil u 80 mil, dependiendo si el área cambió, se acrecentó, se incrementaron vías de acceso, bueno, una serie de factores que hacen que la plusvalía suba y por lo tanto el bien material adquiera valor. Hasta ahí está claro. ¿Estamos claros? Entonces, la economía en pocas palabras es un modo de estudio ¿de quién? De la organización y distribución, de bienes, ¿sí? De bienes escasos que una sociedad requiere. En pocas palabras, eso haríamos o encontraríamos de economía. Así podríamos decir que intenta comprender los procesos de producción y consumo. ¿Ok? La idea es que usted tenga claro que dentro de la economía, cómo adquiere o cómo satisface las necesidades para la persona o para los seres humanos. Objetos de estudio de la economía. ¿A quién estudia la economía? El objeto de estudio específico de la economía puede definirse en torno a tres ejes principales. Estos ejes principales son los procesos de extracción, los modelos posibles de satisfacción y el modo en que la empresa y la sociedad sobreviven. En el caso de los procesos de extracción, de producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes y los servicios que una sociedad requiere. Ese es uno de los tres ejes. El otro eje viene siendo los modelos posibles de satisfacción de las infinitas necesidades humanas a partir del conjunto finito de recursos disponibles. Quiero que me expliquen algo. ¿Qué es eso de finito e infinito? Que no entiendo. ¿Cuándo es finito? ¿Cuándo es delgadito? ¿Y cuándo es infinito? ¿Cuándo es gordito? Explíquenme eso que yo no lo sé. Finito cuando tiene un límite. Ah. E infinito ya los recursos que quiera. Así es, Fernando. Así es. Entonces, una vez que tenemos claro cuándo es finito y cuándo es infinito, podemos hablar entonces de el modo
el modo en que las personas y la sociedad sobreviven, comercializan, prosperan y operan financieramente. Una vez que tenemos claro lo que es economía y lo que es su objeto de estudio, decimos entonces que de este modo la economía se interesa por un rango amplio de objetos de estudio que van desde los mecanismos que fijan los precios, bienes y servicios disponibles en una comunidad, el comportamiento de los mercados financieros y sus impactos en la sociedad, el comercio internacional, la intervención del Estado en el mercado interno, la distribución de la renta, los métodos de combate, la pobreza, hasta la teoría de crecimiento y los ciclos económicos y su impacto en la sociedad desde que los protagonizan. La economía tiene una incidencia en todos estos aspectos. Tenemos incidencia en todos estos aspectos. ¿Qué interesa? Su rango, su rango en sí es muy amplio. Su objeto de estudio se marca en los diferentes mecanismos donde va a tomar en consideración precios, bienes y servicios. Recuerde que la economía de un país o de una casa o la suya propia cambia dependiendo el precio del consumo que usted tiene, el bien que dispone y el servicio que gasta o que produce. Por ejemplo, vamos a ponerlo de micro a macro. De micro, usted, solito usted, la economía suya. La suya, usted dice, en este momento mi economía, mi capital es ¿de qué? De $1, de $2, de $10. Mentira, ese es el mío. Pero ustedes que son niños pudientes van a tener mínimo como capital $100 en el bolsillo, cosa que yo en este momento no tengo. ¿Por qué te ríes, Nayeli? ¿Tienes más? Perdón, Nayeli tiene 150. Anoche cantó y tiene $150 guardados en el bolsillo. Esa es la economía de Nayeli. Economía conocida como patrimonio, como capital, bueno, como capital, porque patrimonio viene siendo la moto de papá de Nayeli que la va a ver todas las noches al instituto. Ahí está el patrimonio activo, o un bien inmueble o un vehículo. Eso lo vamos a empezar a desmenuzar en medida que vayamos avanzando. Entonces, seguimos hablando de la economía y de cómo actúa dentro de nuestro rango de estudio. Nayeli tiene $100, tiene su propio patrimonio, tiene su vehículo. ¿Y cómo obtiene Nayeli esa economía? Ustedes y yo sabemos que se lo da a la mamá, pero no vamos a aceptar eso. Vamos a decir que ella trabaja. Entonces, ella produce un bien y da un servicio. ¿Cómo es eso? Si ella estará bien lo que les acabo de explicar, produce un bien y presta un servicio. Estamos bien, está bien aplicada a los términos, sería la frase. Ella produce un bien. O sea, no, el bien ya lo tiene adquirido, pues. Efectivamente, ella posee un bien. Ella no lo produce, ella lo posee. Pero ella presta un servicio, da un servicio, ¿estaría bien aplicado? Nayeli canta. Entonces, Nayeli, ¿qué nos da? ¿Nos da un bien o nos da un servicio? Servicio. Un servicio. Entonces, la economía de Nayeli se basa en los servicios que ella ofrece cantando. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos los dos modos de economía con los que nos vamos a manejar. Bienes, servicios. Tipo de economía, desde otra perspectiva. La economía es una disciplina amplia y compleja en la que se puede distinguir numerosos tipos o clasificaciones como son. Aquí es donde vamos a empezar a irnos abriendo más, porque vamos a hablar sobre microeconomía, macroeconomía, economía libre de mercado, economía mixta o social del mercado y economía socialista. Las socialistas están al último porque vamos a empezar a hacer ciertos foros. Esta semana voy a ver si a partir de mañana, que en lugar de descansar, a ver si les pongo los foros para que ya ustedes tengan listos para poder trabajar la siguiente semana. Y eso necesito que traten de entrar al aula virtual
y me comuniquen si entraron o no entraron, si hubo algún tipo de inconveniente. Y si hubo algún tipo de inconveniente, no me van a estar atosigando. Dígame, sabe que no se puede. Ustedes contactan 4 o 5, no se puede, para yo llamar al ingeniero Merino. Vamos a ver, microeconomía. ¿A qué se dedica la microeconomía? Estudia el comportamiento individual de los agentes económicos como las empresas, los empleados y los consumidores. Microeconomía. Estudia el comportamiento individual de los agentes económicos como las empresas, empleados y consumidores. Macroeconomía. La macroeconomía se interesa por las variables del sistema económico como son la producción nacional y total. Macroeconomía se interesa por las variables del sistema económico como son de producción nacional y total. Hasta aquí. ¿Cuál es la diferencia entre microeconomía y macroeconomía? Cuando yo digo, en el noticiero están hablando que en el Ecuador, después de la pandemia, la economía se ha desestabilizado en un 90% debido a que no existió producción por un periodo de 2 meses. ¿A qué economía me estoy refiriendo? ¿A la microeconomía del Ecuador o a la macroeconomía en el Ecuador? Macroeconomía. La La macroeconomía. Son inteligentes ustedes, bien, por eso yo les dije que me dejaran que dé clase con ustedes. Efectivamente, cuando hablamos así, estamos hablando de macro. ¿Por qué? Porque estamos evaluando el problema de una nación o de un estado o algo grande, como en este caso el país. ¿Y cuándo sería microeconomía entonces? Cuando es un tipo de, o sea, Productores pequeños. una persona, un solo En individuo. el Ecuador, después de la pandemia, la microeconomía está estable o inestable. Inestable porque no pueden trabajar. Porque Por ¿quién ejemplo, no puede trabajar? el trabajo informal, el trabajador informal. Los Ellos pequeños son emprendedores. microeconomía. Los pequeños ver. emprendedores serían. A ver, el Las tipo tienditas. cuando hablamos de trabajos informales, su nombre lo indica, es otro tipo de esquema, otro tipo de producción, otro tipo de proyección. Nosotros estamos hablando de microeconomía cuando tú te das cuenta aquí y hablamos de agentes económicos como agentes, voy a subrayarlo con rojo para que usted lo vea, agentes económicos como las empresas, los empleados y los consumidores. Cuando hablamos de microeconomía, chicos, atacamos a todo lo que son el campo empresarial, lo que son empresas, empleados y consumidores. No estamos todavía entrando a la producción informal, porque aunque no se lo tenga registrado, aunque no se haga, bueno, más adelante énfasis, pero es un tipo de producción. El país arranca por esa producción también, aunque es pequeña, pero abarca y nos ayuda a salir adelante. Entonces, chicos, cuando hablamos de microeconomía, estamos tomando en consideración a quién: empresas, empleados y consumidores. Cuando hablamos de macroeconomía, es la producción nacional, Entonces, de aquí encontramos ya la diferencia. Vamos a la tercera. Cuando la economía es libre mercado. Cuando la economía es de libre mercado. En este tipo de economía, donde el mercado se autorregulariza sin necesidad que el gobierno intervenga o dicten las directrices a seguir. Economía mixta o social del mercado. En este tipo de economía existe cierta apertura hacia el libre mercado. Sin embargo, el mercado no se autorregulariza
o se autorregula por sí mismo, sino que debe responder ciertas reglas estipuladas por organismos públicos. Y economía social es el tipo de economía que sucede lo contrario de la economía de libre mercado. En este caso, la propiedad privada de los medios de producción es eliminada, por lo que las empresas pasan a estar completamente reguladas por el Estado. Repito entonces, economía de libre mercado, en este tipo de economía, todos los mercados se autorregulan. Todos los mercados se autorregulan. A ver, vamos a poner aquí. Sin necesidad que el gobierno intervenga. ¿Ok? Ya voy a explicar eso. Y cuando la economía es mixta o social del mercado, en este tipo de economía, existe cierta apertura del libre mercado. Sin embargo, no se autorregula por sí mismo, sino que responde a ciertas reglas estipuladas por organismos públicos. ¿Quién me da un ejemplo de estos tipos de economía? Economía de libre mercado. ¿Cuándo es la economía de libre mercado, Katiuska? Podría ser cuando una empresa, o sea, no una empresa, sino cuando se reúnen personas y toman decisiones si trabajar o no por su economía por sí mismos, o sea, no dependen del municipio, no dependen de órdenes de otras personas, sino que de ellos mismos. Ya. ¿Alguien más me puede decir? ¿Alguien más me puede ayudar con ese concepto? ¿Qué es economía de libre mercado? Cindy, ya tenías que haber buscado en el Google para responderme. ¿Qué es economía? Tienen hasta el Google en la mano y son incapaces de buscar ahí para dejarla callada a la profesora. ¿Qué es economía de libre mercado, Cindy? Y yo creo que alguien que trabaja por sí mismo vende las cosas por sí mismo. Daniel. Un ejemplo serían las corporaciones. Por ejemplo, Corporación El Rosado. Ellos están, como quien dice, organizados. Y dentro de los shopping hay diferentes tipos de tiendas, pues. Eso para mí es la economía de libre mercado. Porque no lo regulariza el gobierno. Ellos mismos se organizan. ¿Y cuándo es economía mixta o social del mercado? Según me dice Daniel, me está hablando de que la economía de libre mercado dice que es el tipo de economía donde el mercado se autorregula sin necesidad de que el gobierno intervenga. Ustedes han escuchado, bueno, lo que decía, la explicación que da Daniel es un ejemplo muy claro. Lógico, tenemos un libre mercado. Nosotros podemos, si yo quiero poner mañana una empresa donde voy a vender vasos, ese es mi problema. Yo tengo que hacer el estudio de mercado que funcione o no funcione. Y yo digo, bueno, estos vasos de vidrio sí van a tener acogida porque la gente está cansada de los vasos plásticos y quiere un vaso de vidrio. Entonces yo hago el estudio de mercado y como tengo el libre mercado para poderlo vender, sí, lo puedo vender. Cuando la economía se convierte en mixta, ¿por qué? Porque es un mercado mixto o social del mercado. ¿Por qué? Porque ya ahí entra a pedirle ayuda el gobierno. Entonces el gobierno empieza a poner, como dice aquí, a intervenir. Dice, empieza a regular ciertas reglas y estipuladas por el organismo público. Por ejemplo, ¿qué empresa o qué mercados? A ver, al hablar de mercados no es que me enfoco netamente al mercado como dice su nombre, como tal. No, cuando se habla de mercado se habla de la producción,
de la parte de movilización, ¿sí? En el caso de la telefonía, la telefonía es una economía mixta o social. ¿Por qué? De mercado. ¿Por qué? Porque, claro, ellos son aparentemente independientes, son aparentemente de un mercado libre, pero para poder trabajar en el Ecuador tienen que arreglarse, acatarse a ciertas reglas que da el gobierno, como por ejemplo que se regularizaron. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes estaban muy pequeños, yo no sé si recuerden aquello, pero cuando antes, sí, Daniel, espérame un momentito. Cuando antes, claro, sonaba, usted solamente timbraba, yo cogía el teléfono y timbraba, solo por timbrar, me cobraban. Así usted no me contesta del otro lado, me cobraban. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Regularizó ese tipo de empresa, dejándola ya convertida en una empresa una empresa mixta. ¿Por qué? Porque ya entran organismos de Estado a regularizar su producción o su servicio. Dime, Daniel. Otro ejemplo serían las exportaciones por la aduana. Sí, Ese es un mecanismo sí, que también, regulariza. ese es otro ejemplo. ¿Por qué? Porque yo voy a importar zapatitos. Yo voy, perdón, a exportar zapatitos como El carnet de exportador. discapacidad. Bueno, no Ese tengo, no tengo. Pero tomando el ejemplo de Daniel, yo voy a exportar zapatos. Yo hago mi producción. Es mi libre mercado. Yo hice la producción, yo lo compré, yo lo tengo ejecutado. Pero lo quiero vender y lo quiero vender al exterior. Para poderlo vender al exterior no es que lo meto en una caja, lo pongo en un barco y me lo llevé. No, tengo que apegarme a las reglas del Estado que me dicen cómo voy a exportar. En este caso, los zapatitos. Pero si quiero importar, también tengo que hacerlo de la misma manera. Tengo libre mercado para ingreso, pero adentro del país tengo que pagar para poder acceder. Eso era lo que pasaba más o menos. Ya Mile, señorita Bajaña, ¿se acuerda? Dígame. ¿Se acuerda que en la época del presidente Correa, usted no podía Ya. entrar al país un teléfono? ¿Se acuerdan? ¿Mandé? ¿Se acuerdan que cuando estaba Rafael Correa presidente? No la escucho bien. Gracias, cierra el micrófono. Recuerdan que cuando Rafael Correa estaba de presidente, la importación al país era regulada. No podíamos entrar cierto tipo de productos y si entraban había que pagar un alto índice de arancel. ¿Se acuerdan aquello? ¿Sí se acuerdan? Sí, sí. Entonces, ahí estamos. Lo que dijo Daniel parece asertiva la explicación. Nos falta el último esquema o el último tipo de economía. Economía socialista. Pregunto yo, a ver, voy a leerla y luego le voy a hacer la pregunta. La economía socialista es este tipo de economía. Sucede lo contrario de la economía de libre mercado. En este caso, la propiedad privada de los medios de producción se elimina, por lo que la empresa pasa a estar completamente regulada por el Estado. Pregunto yo, ¿el Ecuador es un país donde su economía es socialista, sí o no? Sí, Dime, Gino. ¿Qué pasó, Daniel? mandé. Yo voy a hablar. A ver, ¿quién va a hablar? Yo, Daniel. A ver, escucho. A ver, economía socialista, ya estamos hablando como de un ejemplo, CNT. CNT, la empresa CNLP, que es la que se encarga del cobro de la luz. Entonces Ecuador sí sería un país, no sé, con economía socialista. Tiene muchas empresas, tiene. No. La empresa Pacari creo que también trabaja con el gobierno, con el Estado. A ver. Regularizada completamente. Efectivamente, pero son ese tipo de empresas las podríamos
colocar dentro de la economía mixta o socialista de mercado. Recuerden esto, que las economías son macro, ¿sí? Las economías son macro, y ahora, a ver, déjenme buscar las palabras para poderles explicar. En el caso de la economía, ya te explico esa parte, Daniel. En el caso de la economía socialista, te decía yo que no es lo que tú me estás diciendo, porque como economía estamos analizando a todo un país, a todo un país, a todo un continente. Por ejemplo, yo digo, el Ecuador maneja una economía de libre mercado. Yo puedo entrar al Ecuador, si resido aquí, vender los zapatitos que produzco en todo el Ecuador. No va a haber ningún problema. ¿Sí? También el Ecuador podría ser un país, o podemos poner que toda América Latina, o es un continente donde está la economía de ellos es una economía mixta y socialista o social de mercado, dependiendo de los países donde esté. Como por ejemplo, libre mercado puede haber en todo Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, pero ¿qué pasa cuando llegamos a Venezuela? Venezuela maneja su mercado de una manera mixta. ¿Por qué? Porque ellos manejan una economía no total 100% libre de mercado, porque la administra el caso del señor Maduro. Cuando topamos una economía socialista, va a tomar como referencia a la economía cubana. ¿Por qué? El cubano se maneja con un régimen socialista. Por lo tanto, su economía es socialista. Escucha lo que dice este tipo de economía. Sucede lo contrario que en la economía libre de mercado. En el Ecuador nosotros podemos comprar lo que nosotros queremos y podemos vender lo que nosotros queremos. En la economía socialista no sucede así. Ahí es todo lo contrario, ¿ya? En este caso, la propiedad privada de los medios de producción se elimina, por lo que la empresa pasa a estar completamente regulada por el Estado. No me gusta poner el ejemplo, pero voy a tener que ponerlo. Cuba es el país que maneja este tipo de economía. ¿Por qué? Porque en el pueblo cubano, al momento que usted entra, usted allá no es dueño de nada y no tiene absolutamente nada. Usted allá no hay empresa privada, allá ninguna empresa está regulada por... Katy Cabrera, quiere vender, va a poner un local para vender teléfonos y accesorios tecnológicos para celulares. Yo, como Katy Cabrera, no lo puedo poner. No lo puedo poner porque la empresa privada no existe allá. Allá existe la empresa regularizada por el Estado. Si yo quiero poner eso, tengo que ir a sacar una licencia o una patente y decir que lo voy a poner y decirle al Estado que de lo que yo voy a ganar, el Estado va a ganar el 75% y yo voy a ganar el 25%. ¿Es rentable o no es rentable, chicos? No es rentable. No. Pero, sin embargo, el Estado, por tener la macroeconomía, por manejar la macroeconomía, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado pone en Cuba, desde las panaderías pertenecen al Estado. No existe un panadero, allá no existe una panadería que diga, ya esa panadería pertenece a Daniel Jesús Cabrera. No, no pertenece a la panadería, no puede pertenecer a él. La panadería pertenece al Estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Daniel trabaja para el Estado, haciendo una producción para el consumo social. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, Daniel? Entonces, cuando nosotros... Sí, ya lo entendí. Ya captamos la idea, los tipos de economía que hay a nivel macro. Por eso dice, la economía es una disciplina amplia y compleja que se puede distinguir en numerosos tipos o clasificaciones como son. Se clasifican en micro, en macro,
en economía libre de mercado, en economía mixta social y en economía socialista. Recuerda que cuando hablamos de microeconomía, Daniel, es que tomamos en consideración lo micro, lo pequeño, la empresa, los empleados y el consumidor. Si te das cuenta, cuando yo brinco a macro, tomo en consideración la producción nacional total. Cuando hablo de economía de libre mercado, es que yo puedo, Panamá, ¿maneja un libre mercado o no maneja un libre mercado? Claro, maneja un libre mercado, porque entra y sale producción cualquier cantidad. Y obvio, paga dos. Se supone cuando uno está en suelo panameño, uno está en zona franca, se lo considera así o se lo denomina así en términos ya legales, y la zona franca está libre de impuestos. Entonces se maneja un libre mercado. Cuando hablo de una economía mixta del mercado, mixta o social de mercado, es cuando yo me estoy identificando en que el mercado tiende a hacer producción, pero regularizada por el Estado. Te puse como ejemplo el caso de Venezuela, que produce, pero regularizado por el Estado. Bueno, ahorita por la situación económica de Venezuela está en declive, pero más o menos esa sería la explicación. Y cuando hablamos de economía socialista, te estoy poniendo el ejemplo latente de Cuba, ¿sí? Cuba lo maneja Corea del Norte, lo manejaba la antigua Rusia. En la actualidad fueron algunas potencias que estuvieron al frente de ese tipo de economía y de este tipo de economía para poder supuestamente sacar adelante un país, pero no resultó. El primer imperio que se cayó con ese tipo de economía fue la antigua Rusia, la Unión Soviética, cayó. Dígame. Ajá. La URSS. Ajá. La Cayó, Unión de ¿por qué? Repúblicas Sociales Soviéticas. Efectivamente, cayó, ¿por qué? Porque no podía sostenerse. Se dio cuenta que el Estado como tal no puede sostener en la totalidad a un pueblo, por mucha buena producción que tenga. Vamos a poner el ejemplo de Estado a la casa. Mamá, papá los mantienen a ustedes cuando son productivos. Mamá y papá tienen los niños en una edad de 20 a 40 años. Y los niños crecen, y en ese tiempo mamá y papá trabajan mucho. ¿Para qué? Para que los niños crezcan y tengan educación, estudios, salud, vestido y todo lo que podemos darle a nuestros hijos. Pero pasados los 40 o pasados ya los 20 años de producción que le hemos dado a nuestros hijos, ya mamá y papá declive, baja. Entonces se ven en la obligación los hijos de producir para poderse mantener, porque si no se vienen abajo. ¿Quién los va a mantener? Si ya mamá y papá están viejitos. ¿Me hago entender lo que les quiero decir? Entonces, con ese prototipo de economía, se vinieron abajo las grandes potencias como la antigua Unión Soviética. En la actualidad, todavía hay dos grandes que siguen manejando ese sistema, tanto el sistema socialista como la economía socialista, la siguen manejando a nivel mundial. Existen dos. Entre ellos está Cuba, que es la más cercana, y la Corea del Norte, donde tengo entendido, bueno, Cuba ya se abrió un poco al turismo y la gente puede entrar y salir y dejar divisas. La divisa es el dinero que lleva el turista para poder gastar allá, pero Corea es más hermética todavía y no da acceso al cambio. Hasta ahí, ¿estamos claros o votamos a la profesora? Estamos claros. Yo pensé que la votamos a la profesora. Listo, hemos hecho un paseo por el mundo, porque me fui a Corea, me fui a Unión Soviética, vine por Cuba, pasé por Venezuela, estuve por Colombia. Bueno, ahora sí voy a aterrizar en mi realidad. Ecuador. Ecuador, economía actual. Ojo,
Este repositorio está hablando a partir hace unos 2 años atrás, promedio, porque si vamos a hacer el enfoque del Ecuador economía actual, en este momento los valores están sobre cero, ¿sí? Pero para que pueda hacerse el enfoque, hemos cogido un repositorio del 2018 que supuestamente iba acorde a lo que podíamos vivir en realidad económica. Según el Centro de Estudio Latinoamericano 2018, la economía ecuatoriana mejora durante el segundo trimestre del presente año. Eso era en aquella época, ojo. Esto es debido principalmente a la reducción de capitales en la economía fuertemente dependiente del gasto público. Asimismo, es preciso mejorar la competitividad al objeto de incentivar la inversión extranjera. Por último, cabe destacar la subida de los precios y el estancamiento del mercado laboral. Se supone que en este periodo la economía se iba a disparar. Siempre se ha dicho que la economía del Ecuador está basada o está enfocada a el alto índice de servidores públicos manejados por el gobierno, por los diferentes tipos de ministerios. Aquí habla que el gasto público que tiene, dice, asimismo el precio mejora la competitividad y el objetivo es incentivar la inversión extranjera. Uno de los problemas más grandes que tiene el Ecuador en la actualidad y en tiempos anteriores, antes de pandemia, es su gasto público. Nosotros gastamos demasiado, tenemos más servidores públicos, en este caso, no como profesionales trabajando, sino como asambleístas y todo ese tipo de gente, ministerios y todo lo que se crean en demasía. Por eso es que no podemos surgir. ¿Por qué? Porque se llevan gran parte del sueldo que a nosotros como servidores públicos deberían pagar. Por ejemplo, en este momento estamos pasando una situación bastante precaria debido a la pandemia y cambian los valores de lo que usted va a ver reflejado en esta diapositiva. Dice, Ecuador termina el año con dificultades económicas, estamos hablando del anterior, dificultades económicas y con una deuda externa que continúa a niveles mayores del 40%. Adicionalmente, hubo buenos resultados en la remesa tributaria que ha cerrado en un monto aproximado a los 1.250 millones de dólares. A la par, el gobierno ha buscado realizar correcciones. ¿Cuáles han sido? Reducción de los subsidios y del gasto corriente, que le lleven a bajar un déficit, pero que le ha generado un enfoque negativo a la ciudadanía. En Quito y Guayaquil, el desacuerdo fue del 84.9% y el 82.9%, respectivamente, según una encuesta de Sedatos publicada en esta semana. Entre tanto, sobre la reducción de los salarios de los funcionarios de nivel jerárquico superior, el 80.6% de los consulados se mostró de acuerdo, de los consultados, perdón, se mostró de acuerdo. ¿Qué vemos al hacer el análisis? Vuelvo y repito, que les quede claro, porque ustedes son medios olvidaditos y van a decir, no, ese es el esquema en pandemia. No, este no es el esquema actual en pandemia. Esos son valores antes de que nosotros entráramos en pandemia. Pero, ¿para qué está hecha la relación? Sí, antes de entrar a pandemia, nosotros teníamos, dice aquí, que tenemos una deuda externa. Continuamos, dice, con una deuda externa en los niveles mayores al 40% antes de entrar a la pandemia. ¿Cómo creen que estamos ahora? Dice, adicionalmente hubieron resultados en remesas tributarias. Cuando se habla de remesas tributarias es cuando a nosotros, el pueblo, nos empieza a cobrar el SRI, los impuestos. Esa es la remesa tributaria.
cuando nos subieron el impuesto, cuando nos quieren subir el IVA, cuando nos quieren quitar los subsidios, ¿sí? El Ecuador, siendo un país petrolero, lógico que no a nivel de Venezuela, pero sí un país que produce petróleo, tranquilamente puede subsidiarlo, ¿sí? ¿Por qué lo subsidia? Al momento que hablamos de subsidio de los combustibles, debido a nuestra producción, tranquilamente puede nuestra gente aprovecharlo y dejarlo más barato. A diferencia de los otros países, por ejemplo, los Estados Unidos no es un país petrolero, pero su consumo en gasolina es muy alto. En el Ecuador, un galón de gasolina en el Ecuador vale 1.18, chicos, 18, 19, 20. En este momento, en los Estados Unidos, el precio de gasolina vale $2.18, con 17, pero no el galón, el litro. Un galón, ¿cuántos litros tiene, Fernando Párraga? Si no me equivoco, son 4 o 5, no estoy seguro. 4 o 5, bueno, ¿cuántos tiene un galón? Son 4 litros. No, en realidad tiene 3.815 litros. Efectivamente, no son los 4 cerrados, pero para hacer un aproximado podemos decir los 4, ¿sí? Para hacer un aproximado. Ojo, en el Ecuador el galón cuesta vamos a ponerle 1.60 de la gasolina, ni para ustedes ni para mí, 1.60, un galón, que equivale, no le vamos a poner los 4 litros, vamos a ponerle solo 3 litros, no le vamos a poner el punto. 1.60 por 3, 6 por 3, 18 y 3, 4.80, ¿verdad? Valdría eso en los Estados Unidos, pero eso no vale, porque allá vale 2.50. 2.50 por 3 son 7.50. Ellos no lo tienen subsidiado, nosotros sí tenemos subsidiado. Por eso, el 1.50 es por el galón. En cambio, ellos pagan el 2.50 por el litro. ¿Está claro hasta ahí? Chicos, ¿estamos? Sí. Ok. En este momento yo hice una relación cambiándome a lo que era economía internacional, economía nacional y economía internacional. Cuando le hice la comparación del galón de gasolina en el Ecuador y un galón de gasolina, no nos vayamos tan lejos, vamos a Perú. ¿Alguno de ustedes habrá ido en el carro de su papá, de su amigo, de su tío, de su padrino, de su ahijado a Perú? Hasta que pasamos la Shell y llenamos el tanque de gasolina, lo que pagamos es, bueno, en mi carro, $15. Tanque lleno. Cuando llego, porque aquí cuesta $1.60 el galón, pero el momento que voy a Perú y hago la conversión, ya no me cuesta $1.60 el galón. Me va a costar allá como $3, pero el litro. Y mi carro consume, qué sé yo, nunca me he averiguado cuánto tiene, pero vamos a ponerle que consuma 8 galones. A ese precio, miren la cantidad que yo voy a gastar en gasolina. Me sale más conveniente ir en carro de pasajero a Perú. El momento que nosotros cruzamos la frontera, el combustible se dispara porque ellos no tienen subsidio a los combustibles. Lo que no sucede en Venezuela. Avanzamos hasta Venezuela y podemos tomar gasolina. ¿Por qué? Porque allá está el precio del galón de combustible, está abaratadísimo, está a valores centavos. ¿Por qué? Porque ellos lo producen, no lo están vendiendo y lo están consumiendo. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias económicas de los diferentes mercados. Vamos a ver en el mercado internacional. ¡Wow! Se me está terminando la hora. La economía internacional tiene como objeto el estudio de los movimientos económicos que realizan en un país en relación con el resto del mundo y que puede ser de muy diversa índole, comerciales, financieros, tecnológicos, turísticos, entre otros, sobre todo desde el punto de vista de la macroeconomía. Daniel, ahí estamos hablando lo que te mencionaba yo hace un momento, cuando era
economía, cuando estábamos hablando sobre la microeconomía, cuando hablábamos de la macroeconomía, de la economía del libre mercado y de las demás economías. Mira lo que te dice aquí. Cuando la economía internacional, dice, cuando la economía internacional tiene como objeto el estudio de los movimientos económicos que se realizan en un país, con el resto del mundo, en relación con el resto del mundo, y que puede ser de muy diversa índole. ¿Cómo se lo mira? Se lo mira comercialmente, se lo mira comerciales, financieros, tecnológicos y turísticos, entre otros, sobre todo desde el punto macroeconómico. Cada país se mira su estabilidad económica por su macroeconomía. O sea, se evalúa el potencial o el capital del Estado para denominarlo a un país estable o inestable. Nosotros vamos de paseo a Colombia. Cuando usted llega a Colombia, llega a Pasto, y en Pasto usted ve el movimiento, ve la economía, ve que su economía, que su macroeconomía es buena. Por eso ellos no tienen el problema que tiene Perú. En Perú usted ve diferente, a pesar de que ellos manejan moneda propia, tanto Colombia como Perú, Colombia, Perú y Venezuela, pese a manejar su propia economía, ellos, ¿qué es lo que sucede con ellos? Tienen más estabilidad en su macroeconomía que en el caso de Ecuador, que nosotros manejamos dólares. ¿Estamos claros hasta ahí? Chicos, niños, la economía internacional como rama es la ciencia económica que forma parte de las ciencias sociales. Se divide en dos grandes ramas: la teoría del comercio internacional, y la teoría de las finanzas internacionales. Las economías se relacionan con el resto del mundo en primer lugar por el comercio internacional, es decir, por la compra-venta de productos y servicios que se realizan con origen o destino del exterior. Y la segunda vía de relación con el exterior se realiza a través de la finanza, por cuanto los residentes y las entidades en un término de país pueden tener activos financieros emitidos en otro país. Este tema, chicos, lo vamos a tratar más a profundidad la próxima clase, porque tenemos que proyectar los ejemplos y todo lo demás. En base a lo que hoy hemos visto y a lo que a mí me interesa reforzar, es qué es la economía como tal, el objeto de estudio en sí de la economía, los tipos de economía que me interesa que queden sumamente claros, ¿sí? Yo creo que ahí tuvimos bastante aceptación, porque parece que sí llegamos con la idea. Entonces, entre los tipos de economía, que nos quede claro lo que es micro, lo que es macro, lo que es economía de mercado libre, lo que es la economía mixta y lo que es la economía socialista, y cómo se maneja la economía vista desde una manera externa, la economía de nuestro país. Me queda pendiente, chicos, para la siguiente clase, la economía internacional. Tendríamos la economía internacional, cómo se manejan las organizaciones comunitarias, en el caso de las comunidades europeas, qué es la economía digital, que es es a donde yo quiero llegar, porque nosotros somos tecnólogos digitales. Entonces, ¿qué es la economía digital? Es lo que vamos a ver entre las definiciones de economía digital, cómo están estructurados los conceptos básicos o relacionados con la economía, y cómo funciona la economía digital, características de la misma. Hasta allí, chicos, vamos a ver la próxima clase. ¿Ustedes tienen las diapositivas? Cindy, dime. Cindy, ¿alguna pregunta? ¿Me alzaste la mano? Me alzó la mano Cindy. ¿Dónde está Cindy? No te veo. Déjame ver acá. ¿No? Me salió una alerta que Cindy quería hablar. Bueno,
Hasta ahí, chicos. Espero la clase haya sido de su satisfacción y hayamos llegado con los conceptos. ¿Algún tipo de pregunta antes de culminar la clase? Ninguna. ¿Con quién tienen clase ahora? Se puede entrar a la plataforma ya, a sus Mira, clases. exacto. Acabo de darles recién la clave. Intenten entrar. Si no se puede entrar, por favor me notifican para yo comunicar a mis compañeros para que me ayuden con eso. Ya una vez Ingeniera, que yo- dígame. desde que estábamos intentando con algunos compañeros, pero sale que no se puede matricular. Ok, entonces déjenme hablar con el ingeniero Merino, qué es que está pasando, para que me ayude con eso, ¿ok? Y apenas yo tenga ya la respuesta de que está en acceso al aula, yo se los envío por WhatsApp, que ya puedan ingresar. ¿Listo, chicos? ¿Todos pusieron la palabra presente? Sí, sí, maestra, sí. Yo sí puse. Okay. Yo ya voy a cortar, Listo, entonces, chicos, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero